Bien, vamos a situarnos. Estamos en 1868. El mariscal López de Paraguay se encuentra en plena retirada, una retirada desesperada a través del Chaco. Pero ojo, que esto no es solo una historia de guerra al uso, es sobre todo una historia de supervivencia contra todo, absolutamente todo. Y es que a veces el peor enemigo no era el que tenían enfrente, al otro lado del río, sino el que estaba dentro de su propio campamento. Y aquí está la clave de todo esto, la idea principal. El ejército paraguayo no estaba librando una guerra, sino dos. Y además, a la vez. Esa es la tensión central que lo define todo, que explica este momento tan dramático de su historia. Claro, aquí es donde la cosa se retuerce. Por un lado, una guerra contra la Alianza, que no era poca cosa, Brasil, Argentina y Uruguay. Pero por otro, había una guerra mucho más siniestra, una que se estaba librando en su propio campamento. A ver, ¿cómo se puede luchar en dos frentes así? Pues vamos a verlo. La primera de esas batallas fue contra un enemigo que no entiende de bandos, un enemigo implacable, la propia geografía del Chaco. Aquel entorno se convirtió en una prueba de resistencia brutal. Y es que no hablamos de un terreno un poco difícil, no. Era un paisaje prácticamente imposible de dominar. Estamos hablando de pantanos con casi 1 metro de lodo, un lodo que se tragaba carros enteros y dejaba reventados a los caballos más fuertes. Mover a un ejército por allí no era una simple marcha, era una odisea diaria. Hay una cita de un testigo de la época que lo clava. Para cruzar esos lodazales, los soldados tenían que improvisar puentes elásticos, como los llamaban, hechos con troncos y leña. Una solución tan precaria que, claro, los caballos se colaban por los huecos y caían al agua con jinete y todo. Cada paso era jugársela. Precisamente ese ingenio, esa capacidad para salir adelante con lo opuesto, fue lo que los mantuvo a flote. Ante cada problema, los paraguayos sacaban una solución de la nada. ¿Que no hay puentes? Pues se construyen con lo que se pille. ¿Que no quedan caballos? Pues los hombres tiran de los carros. Y cuando la munición empezó a faltar, bueno, ahí idearon algo realmente increíble. Es que esto demuestra hasta qué punto llegaba su ingenio. Se pusieron a curtir las membranas de dentro de las reses que mataban para comer y con eso hacían un material súper resistente, ideal para fabricar cartuchos. O sea, literalmente, estaban reciclando las sobras de la cena para poder seguir luchando al día siguiente. Impresionante. Y ahora pasamos a la Segunda Guerra. Una mucho más oscura. Una que no se luchaba en el barro, sino en los despachos del poder y, sobre todo, en la mente del mismísimo Mariscal López. Fijaos en la paradoja. Justo cuando sus hombres daban muestras de una lealtad y un sacrificio fuera de toda duda, la paranoia de López se estaba disparando. Empezó a haber traidores por todas partes. Estaba convencido de que había un complot gigantesco para quitarle del medio. Y la purga que desató fue terrible. No se salvó nadie. No cayeron solo militares de alto rango como el general Brugues, sino también ministros clave e incluso su propia familia. A su hermano Benigno lo encadenó y a sus hermanas las metió en la cárcel, por mucho que su madre le suplicara. Hay una anécdota que de verdad pone los pelos de punta y que refleja a la perfección el ambiente de terror. Cuando el general Brugués, que era íntimo amigo de uno de los cronistas, desapareció de su tienda de la noche a la mañana, nadie, absolutamente nadie, se atrevió a preguntar qué había pasado. Si lo hacías, la única respuesta era una sonrisa nerviosa y un silencio total. Una simple pregunta podía costarte la vida. Pues es justo aquí, en la construcción de la batería de Fortín, donde estas dos guerras, la de fuera y la de dentro, chocan de la manera más brutal. Una auténtica genialidad militar que se levantó bajo la sombra de un terror absoluto. Esta cronología es que lo dice todo. Fijaos en las fechas. Mientras los ingenieros y los soldados se dejan la piel para levantar una defensa increíble en Fortín Bountín, a la vez, en el cuartel de San Fernando, López está desatando su purga. O sea, el mismo líder que exigía genialidad y sacrificio en el frente, estaba asesinando a sus hombres de confianza por la espalda. Y es que la batería era una pasada, una auténtica obra maestra de la ingeniería. La construyeron en una isla rodeada de marismas, así que por tierra era imposible llegar. Y para que los barcos acorazados brasileños no la vieran, dejaron crecer una franja de una hierba de la zona, el aguararuguay, que medía casi 2 metros y que servía de cortina natural. Una vez más, el ingenio paraguayo en su máximo esplendor. Y todo esto nos lleva a la gran paradoja de esta historia. La misma naturaleza que los estaba protegiendo, al mismo tiempo, los estaba encerrando. Es que, como lo resumió a la perfección un cronista de la época, el Chaco era su escudo, un laberinto de pantanos y ríos que frenaba en seco al enemigo. Pero a la vez era su cárcel, un sitio del que no podían escapar, atrapados bajo el mando de un líder cada vez más paranoico y peligroso. Y esa, al final, es la gran tragedia de todo esto. La increíble capacidad de resistencia de los soldados les permitió sobrevivir al entorno,
al hambre, al enemigo, pero estaban en un callejón sin salida, atrapados entre el fuego de los brasileños y el terror que imponía su propio comandante. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final en el aire, para darle una vuelta. En una situación tan límite, en una lucha por sobrevivir como nación, ¿qué es más peligroso? ¿El ejército que tienes a las puertas o la desconfianza y el terror que crecen desde dentro de tu propio bando? Ahí queda eso.